Lo siguiente que debe hacer es determinar la fuerza centrípeta. ¿Listo? Entonces, una vez usted ya ha calculado la fuerza neta, que son dos datos, literalmente, nos movemos a la fuerza centrípeta. ¿Listo? Entonces, para la fuerza centrípeta usted va a tener dos maneras de calcularlas y yo se las voy a decir, ¿no? Entonces, si usted se fija, mire que la fuerza centrípeta usted la puede calcular como mv cuadrado sobre r. ¿Listo? Entonces, esta sería una expresión para calcular la fuerza centrípeta, que es mv cuadrado sobre r. ¿Listo? Y digamos que el b cuadrado sobre r es lo que necesitamos medir, ¿no? Entonces, el valor de b cuadrado tiene dos maneras de hallarla, ¿no? Entonces, la primera es medir literalmente el b, ¿sí? O sea, que usted va y mide el b, voy a anotarlas acá. Entonces, la primera manera es ir a medir el b y la segunda manera es medir el omega, ¿listo? Entonces, le doy como dos maneras de hacerla. Entonces, si usted se decanta por medir el b directamente, lo que debe hacer es, bueno, quitar esta regla, poner el reloj, poner la regla normalita y poner un cronómetro, ¿no? Entonces lo que debe hacer es simplemente tomar dos puntos. Entonces, cuando el avión está pasando por enfrente, ¿listo? Cuando el avión está pasando por enfrente. Entonces, por ejemplo, tomar, no sé, por ejemplo, este punto que está acá, el punto, no sé, con posición 70 y ponemos el cronómetro en cero. Entonces, este punto de acá, adelantarlo y tomar este otro punto de acá, ¿listo? Por ejemplo, en 50, ¿listo? Entonces, tenemos dos puntos de posición y dos instantes de tiempo. Entonces, con eso en mente podríamos calcular la velocidad promedio, ¿listo? Y así es como lo harían. Simplemente toman dos puntos de posición, calculan pues x2 menos x1 sobre t2 menos t1. ¿Listo? Así podrían calcular esa velocidad tangencial, ¿vale? Entonces va a ser un número, pero tendrán que anotar como estos cuatro valores, ¿listo? Y les recuerdo que esas posiciones tómenlas cuando el avión esté pasando por enfrente para que sea realmente, como que no se equivoquen y no les dé alguna medición como por efecto o sea, como por el efecto 3D, o sea, porque recuerde que se está haciendo un movimiento cónico y no es un movimiento en 2D, ¿vale? Entonces, la primera manera es medir la velocidad directamente, ¿listo? Y la segunda manera que les digo es hallar un omega, ¿listo? Entonces, si hallan el omega, después de hallar el omega, pueden hallar B, ¿listo? Entonces, para hallar el omega, lo que hemos dicho es que ese omega es 2pi sobre el periodo. Entonces, lo único que necesitarían hacer en este segundo caso, si se van por ese método, es medir el periodo, ¿vale? Y para medir el periodo, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, simplemente quitamos la regla, bueno, el cronómetro si lo necesitamos. Pues no sé, coloque el video en algún punto inicial, ¿sí? Lo pone a reproducir, ¿vale? Y cuando el avión pues llegue otra vez a este punto, cuando el avión llegue otra vez a este punto, pues básicamente correspondería al periodo, ¿sí? O sea, el tiempo que se demora en dar una vuelta completa, ¿vale? Entonces, más o menos, no sé, creo que les da un poquito más de un segundo, ¿sí? Como 1.2 segundos. ¿Listo? Entonces, si eligen este segundo método, sencillamente es hallar 2pi sobre el periodo. ¿Listo? Y después con este omega, pues calculan el valor de la velocidad y con esa velocidad van a calcular la fuerza centrípeta. Entonces, con esas dos cosas ya podrían encontrar el valor de esto y de esto, ¿sí? No les he dicho, pero el radio lo tienen que medir, ¿no? Entonces, para medir el radio de igual forma, simplemente es poner el video en algún momento donde se vea claramente la cuerda
extendida, ¿no? Y usan la regla pues para determinar el radio, ¿no? Recuerde que el radio es la distancia desde un extremo de la trayectoria a la mitad, ¿no? O sea, hasta donde está colgado la cuerda, ¿listo? O sea, esto es la longitud de la cuerda total y de acá a acá es el radio, ¿listo? Pero entonces, digamos que un error que yo veo que está en la guía es que no les dan el valor de la masa, ¿listo? No les dan el valor de la masa. Entonces, yo diría que en vez de hallar la fuerza centrípeta, hallen la aceleración centrípeta, ¿sí? Hallen la aceleración centrípeta. Y posterior a eso, una pregunta les dice es, bueno, ¿cuál es la relación entre eh, entre la fuerza neta y la fuerza centrípeta? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la relación entre ellas? ¿Vale? Y digamos que ya tenemos todo esto trabajado acá, porque mire que del costado izquierdo tenemos fuerza neta y del costado derecho tenemos que eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? O sea, digamos que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces, si uno pretendiera graficar, no sé, o más bien, si hacemos un reemplazo de variables, ¿sí? Como esta fuerza neta, tratarla como y, y esta aceleración centrípeta tratarla como x, lo que nos damos cuenta es que la pendiente de eso, o sea, de esta relación lineal, corresponde a la masa, corresponde a la masa del avión, ¿listo? Entonces la relación entre la fuerza neta y la aceleración centrípeta son directamente proporcionales con una relación proporcional como la masa del avión, ¿sí? Si la pregunta, como que la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la fuerza neta y la fuerza centrípeta? Pues básicamente son directamente proporcionales, ¿no? Y digamos que en este caso usted lo que tendría es algo del estilo y igual a x, ¿no? O sea, básicamente son directamente proporcionales con pendiente 1, ¿listo? Pero como les digo, a mí me parece que está incorrecta la pregunta porque no les dan la masa, entonces pues no van a poder calcular la fuerza centrípeta, pero sí van a poder calcular la aceleración centrípeta, ¿listo? Y finalmente lo que deben hacer, después de haber hecho esas dos tomas de datos, de nuevo son 4 datos puntuales los que deben tomar. Entonces, después de tomar esos datos, tienen que calcular la incertidumbre en la fuerza neta. ¿Listo? Entonces, la fuerza neta, recordemos que es T por el seno del ángulo. ¿Sí? Y usted midió T y midió el ángulo. ¿Listo? Y cada una de esas mediciones tenía una incertidumbre asociada, ¿no? Recuerde que lo que hemos dicho es, por ejemplo, acá en la tensión la determinamos de este dinamómetro y el dinamómetro me permite medir hasta 0.5 newtons, ¿sí? Entonces la incertidumbre en el dinamómetro, o sea, la incertidumbre en medir la tensión es la mitad de eso, o sea, corresponde a 0.25 newtons, ¿listo? De igual forma, para medir el ángulo, usted tiene un transportador que le permite medir hasta creo que solo les permite medir grados. Sí, o sea, de a 1 grado. Entonces la incertidumbre en el transportador o en la medida del ángulo es medio grado, ¿listo? Medio grado, ¿vale? Y con estas dos cosas, usted debería calcular la incertidumbre en su fuerza neta, ¿no? Entonces usted, digamos que lo que vimos en la primera clase y lo que les dije que iba a ser importante era, si usted tiene una función, que en este caso es fuerza neta, que depende de dos variables, que son la tensión y el ángulo, y cada una de esas dos variables tiene un error asociado a la medición, pues el error en calcular esta vaina se propaga, ¿listo? Y la manera en que se propagaba era con las derivadas parciales y toda esta cuestión, ¿vale? Entonces lo que necesitan calcular es el error en esta fuerza neta que tiene esta expresión que está acá, ¿listo? Entonces, pues necesitan hacer la derivada de f respecto a t, que es muy fácil, es derivar esta función fuerza neta respecto a t, y también necesitan hacer la derivada de f respecto al ángulo, que esa es un poquito más complicada, pero no es tan complicada, ¿no? Simplemente, como les he dicho, o sea, cuando digamos estamos derivando, bueno, les voy a decir las derivadas, pero hasta ahí. Entonces, la derivada de la fuerza neta respecto a la tensión es el seno del ángulo.
¿sí? Porque recuerde que tratamos el resto como constante. Y la derivada de la fuerza neta respecto al ángulo, pues tratamos la tensión como constante y la derivada del seno es coseno de teta. ¿Listo? Coseno de teta. Vale. Entonces, con esas dos derivadas, usando los valores acá de incertidumbre que les estoy dando, usted ya podría calcular el valor del error en la fuerza neta que calculo. ¿Listo? Y más o menos eso es todo lo que deben hacer. De nuevo, son poquitas de mediciones, pero conceptualmente es una práctica un poco compleja. Entonces, sí les recomiendo como que revisen movimiento circular, que recuerden estas ecuaciones, que al menos entiendan de dónde sale la suma de fuerzas, que, que recuerden si no recuerdan lo de propagación del error con la incertidumbre, porque sí les pido que hagan como que muestren todo el proceso, ¿vale? Y eso es todo para esta semana.